Saludos, muy buenas, bienvenidos a Diagnóstico en plenas fiestas navideñas. Ya saben que la semana pasada y esta también les estamos ofreciendo un resumen con lo mejor de 2022. En esta ocasión, en este capítulo, nos vamos a centrar en aquellos temas que tenían que ver con enfermedades concretas, muy diversas todas ellas. Por ejemplo, diferentes tipos de cáncer, como el de colon o la leucemia, u otras patologías muy variadas que van desde la EPOC a la migraña, pasando por la epilepsia. Vamos a hablar, como siempre, con los mejores especialistas, los mejores expertos, también el testimonio de pacientes, todo ello a partir de ahora aquí en Diagnóstico. La migraña es uno de los temas puramente médicos que tratamos este año en Diagnóstico. Lo hicimos por su alta incidencia, afecta a 5 millones de personas en España, el 80% mujeres, y porque no es un simple dolor de cabeza, sino una enfermedad que hay que tomarse muy en serio, ya que la mitad de los que la padecen presentan un grado de discapacidad grave o muy grave. Un buen diagnóstico y un buen tratamiento son clave para controlarla, dos cuestiones que suelen fallar muy a menudo. La neuróloga Elena Riba, una gran especialista en la materia, nos ayudó, junto a otros especialistas y pacientes, a conocer mejor la migraña. ¿Qué entendemos exactamente por una migraña? ¿Es cualquier dolor de cabeza, cefalea, es una migraña o no? No, a ver, cefalea es dolor de cabeza, o sea, cefalea es un síntoma, es como la fiebre, no es un diagnóstico. Entonces las cefaleas pueden ser de diferentes tipos y dentro de esos tipos una es la migraña, que es una cefalea primaria. Primaria quiere decir que es una cefalea en la que no hay una enfermedad, una lesión en el cerebro, ¿vale? Entonces la migraña, ¿qué consiste? Es una enfermedad que cursa con dolores de cabeza recurrentes, son dolores muy intensos, generalmente suele ser la mitad de la cabeza, que el paciente generalmente le interfiere con su actividad porque empeora el dolor con el movimiento, les molesta la luz, el ruido, por eso el paciente suele buscar sitios en los que estar en reposo y esta enfermedad cursa con crisis repetidas de este tipo de dolor de cabeza, ¿vale? Y es un trastorno que tiene un componente genético. Generalmente hay antecedentes en la familia. Claro, pero ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Clínico quiere decir que es que en base a lo que el paciente te cuenta, si te cuenta un cuadro típico como el que he contado, con una exploración neurológica siempre, que tienes que ver que está todo normal, con esas dos cosas, una historia clínica, una anamnesis y una exploración física normal, se puede hacer el diagnóstico de una migraña. Ana tiene 50 años y lleva toda la vida padeciendo migraña, dolores severos, repetitivos e incapacitantes. Yo llevo con migraña desde que era pequeña, es decir, yo recuerdo tumbada en la cama, llorando, no puedo, hasta que ya de puro cansancio me quedaba dormida y bueno, y hasta el día siguiente. Y así pues fui creciendo con ello. Y ya cuando en la adolescencia estas migrañas me impedían ir a la escuela, me impedían estudiar, pues fue cuando fui al médico de cabecera. El médico de cabecera le remitió al neurólogo que tras descartar lesiones cerebrales diagnosticó migraña, un problema familiar que comparte con sus padres y algunos de sus hermanos. En su caso, las crisis son siempre muy similares. A mí me dan sobre todo por la noche, suelen ser tensionales, entonces me levanto ya con un dolor que no puedo. Por supuesto, Ana está medicada, no solo cuando sufre las crisis, también de forma preventiva para tratar de evitarlas. Otra enfermedad de la que nos hemos ocupado este año en Diagnóstico es la epilepsia. Alrededor de 400.000 personas viven en España con esta patología en alguna de sus variantes. Afecta por igual a hombres y mujeres y a pesar de ser una enfermedad aparentemente conocida, todavía existen estigmas y estereotipos. El doctor David Pérez, jefe de servicio de neurología del Hospital La Luz de Madrid, nos ayudó a explicar y entender mejor la epilepsia. Doctor, cuando hablamos de epilepsia, a veces la gente puede pensar en diferentes cosas, ¿no? Que tenemos pues, vista incluso de las películas, pero ¿qué es la epilepsia? ¿Qué entendemos por epilepsia? Buena pregunta. La epilepsia es una descarga anómala de un grupo de neuronas. Ese puede ser un grupo pequeño o puede ser todo el cerebro. Y por eso hay tanta variedad de crisis epilépticas. Hablamos de epilepsia cuando las crisis se repiten en el tiempo. Puede uno tener una única crisis aislada o puede tener varias crisis, y es lo que constituye la epilepsia como tal.
¿Y tiene una causa determinada o varias causas pueden provocar epilepsia? Pues hay múltiples causas que pueden provocar epilepsia. Es más, hay una forma de epilepsia que es lo que llamamos epilepsia criptogénica, que no conocemos por qué aparece. Hay otro gran grupo de pacientes que tienen una epilepsia genética o hereditaria, y luego están las epilepsias secundarias a cualquier lesión cerebral. En su estricto, cualquier lesión en el cerebro, desde un ictus a una enfermedad neurodegenerativa, un traumatismo, puede provocar esa irritación en las neuronas y provocar una crisis epiléptica. Decía usted que hay diferentes tipos de epilepsia que se manifiestan también de forma diferente, o siempre hay que pensar en esas convulsiones, en esas crisis de convulsiones. Pues hay múltiples formas de tener crisis epiléptica. Lo más conocido es la crisis generalizada tónico-clónica, es cuando uno pierde el conocimiento, cae al suelo y tiene convulsiones en todas las extremidades, incluso en el tronco, con contracción tónica o clónica, con movimientos. Pero puede haber crisis epilépticas de desconexión del medio, crisis de ausencia, en las que también está como ausente el sujeto durante a veces incluso pocos segundos, crisis parciales con movimientos de un brazo, crisis sensoriales con alteración de la sensibilidad, incluso alucinaciones, alteraciones del sistema nervioso autónomo. Casi cualquier función del sistema nervioso puede ser simulada por una crisis epiléptica y por eso la dificultad en el diagnóstico. Vamos a hablar ahora de un aspecto probablemente poco conocido, la estrecha relación que existe entre la salud mental y la epilepsia. Tanto es así que 1 de cada 3 personas con epilepsia ha tenido a lo largo de su vida algún trastorno mental. ¿Qué clase de trastornos? Pues varía según la edad. Estamos hablando que, por ejemplo, en población adulta, los datos de prevalencia de personas con epilepsia y trastorno depresivo, depresión, son en torno a un 23%. Personas con epilepsia y trastorno de ansiedad, un 20%. Trastornos psicóticos, lo que tiene que ver con la esquizofrenia, con tener alucinaciones, ideas delirantes, estamos hablando de porcentajes entre un 5 y un 7%. En niños y adolescentes la cosa cambia. Podemos tener a niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en torno al 33%, niños con epilepsia y trastornos del espectro autista, en torno al 20%, y niños también con epilepsia y trastorno de ansiedad en torno al 13%, y niños con epilepsia y depresión en torno al 7%. También es importante sensibilizar a la sociedad para que desde el conocimiento y la información sepamos comprender las necesidades de los pacientes epilépticos. El cáncer también ha sido protagonista este año en diagnóstico en diferentes manifestaciones. Una de ellas, terrible por el tipo de paciente afectado, es la leucemia. Y es que cuando ese diagnóstico llega a una familia es como si cayera una bomba que pone el mundo patas arriba, tanto del paciente como de su núcleo familiar más próximo. Por suerte, la supervivencia es cada día mayor y la realidad es que hoy día el 90% de los niños superan la enfermedad. La culpa, entre otros muchos, la tienen profesionales como el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe de servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital La Paz y uno de los mayores expertos de España en leucemia infantil. ¿Por qué la leucemia se ceba, entre comillas, con los niños especialmente y no otro cáncer? Bueno, la leucemia efectivamente es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica. Lo que pasa es que la leucemia no es una única enfermedad, que en ese término agrupamos diferentes enfermedades y a día de hoy la investigación nos dice que hay muchas más, ¿no?, que se abordan de eso. El por qué la leucemia es el cáncer más frecuente en los niños, aproximadamente el 30% de los niños que tienen cáncer tienen este tipo de enfermedad, pues es una pregunta para la cual no hay una respuesta totalmente clara. Sí es cierto que la leucemia es una enfermedad, hablamos de la médula ósea, ¿verdad? Es un órgano tremendamente importante, sobre todo en el desarrollo, en la fase de crecimiento del niño, porque no solamente genera pues, la sangre, sino que genera los elementos de la sangre y uno de ellos es el sistema inmunológico. A día de hoy empezamos a pensar o se empieza a creer que la leucemia en el niño se ceba, como bien decías, en niños, porque es una enfermedad del desarrollo del sistema inmunológico. Y esa fase de desarrollo ocurre durante el desarrollo inmunológico que ocurre en la edad pediátrica. Y es en esa fase donde esas alteraciones
que ocurren en el sistema inmunológico pueden afectar a la aparición en algún momento en este viaje de algún tipo de las leucemias a las que me refería antes. Claro, ¿y las leucemias que afectan a los niños son diferentes que las que afectan a los adultos? Completamente, no tienen nada que ver. Es como si fueran enfermedades etiquetadas con el mismo nombre, pero son fenotípicamente y clínicamente entidades muy diferentes. La leucemia infantil, además de los problemas físicos, conlleva también una carga emocional tremenda para el niño y su familia. Es como un bombazo, es un tsunami, se les rompe toda su vida, necesitan siempre un periodo de adaptación. No solo los padres se les rompe su vida, a los hermanos y al resto abuelos, etc. Por eso es fundamental que no solo el paciente, también sus padres, primero ellos, sepan cómo encarar la situación, ya que el pequeño lo afrontará en función de lo que vea a su alrededor. La historia es lo que le vale al niño, no lo que está pasando, lo que tú le cuentes, el sentido que tú le des. Si tú le das un sentido, si tú garantizas una escucha, unos cuidados, hay muchas cosas que se juegan, ¿no? El tengo yo la culpa, el seré culpable, me he portado mal y por eso me está pasando esto, me vas a querer igual, me pase esto, ¿no? ¿Qué me va a pasar a nivel físico? ¿Qué me va a pasar con mis amigos, con mis estudios, con mi vida? ¿Voy a recuperarme? ¿No? Son preguntas que los niños, dependiendo de la edad, se pueden preguntar y que tienen que ser atendidas y escuchadas. Las secuelas emocionales que puede dejar en el niño pasar por un trance como este también se pueden prevenir. No siempre serán iguales, en unos casos mayores que en otros, pero se puede trabajar con el menor para aminorarlas. Otro de los cánceres que protagonizó un capítulo de diagnóstico este año fue el de colon. Es el tumor más frecuente en cuanto a número de nuevos diagnósticos efectuados cada año en España en ambos sexos. Se diagnostican de media 135 nuevos casos diarios. Y eso no es necesariamente una mala noticia, porque este cáncer cuenta con pruebas de cribado generalizado para toda la población mayor de 50 años, lo que implica que se detectan muchos casos en fases muy incipientes, lo que facilita la curación. De todo esto nos habló la doctora Mariló Martín, una consumada especialista en la materia, jefa de sección de digestivo del Hospital La Paz. Doctora Martín, ¿por qué una persona en un momento dado de su vida padece cáncer de colon? Bueno, no hay una causa única, para empezar, ningún cáncer la tiene en general. En el cáncer de colon en concreto se conocen desde hace ya muchos años tanto factores genéticos, a veces hereditarios, a veces simplemente mutaciones que van apareciendo a lo largo de la vida y condicionantes ambientales muy claros que se han relacionado con la aparición más frecuente de cáncer de colon. Casi nunca es un factor único, sino que es la suma de factores la que al final hace que una persona termine padeciendo un cáncer de colon. ¿Cuestiones hereditarias también o no? Sí, muy claras, tanto en el cáncer esporádico, que puede luego convertirse en hereditario y que son pacientes que desarrollan un cáncer, como en otros síndromes más complejos, que son los síndromes polipósicos, en los que el paciente tiene una herencia mucho más clara, va a haber mucha más frecuencia en la familia de tumores, aparecen cientos de pólipos en el colon y a veces incluso nos vemos obligados a extirpar el colon entero antes de que el paciente haga un cáncer, que lo hacen además muy jóvenes, pero eso es la rareza. Si en cualquier enfermedad actuar pronto es básico, en el cáncer de colon es especialmente importante. Existen métodos de cribado de la población de riesgo, mayores de 50 años, que permiten prevenir la aparición de la enfermedad o atajarla desde sus primeras manifestaciones. Nos referimos a la prueba de sangre en heces, barata, sencilla, nada invasiva y eficaz en la prevención. Y tiene un valor predictivo muy alto, es decir, sabemos que cuando es positiva nos puede indicar que puede haber un cáncer de colon. También, efectivamente, puede producirse por otros problemas benignos. Por lo tanto, digamos, es una prueba de desbroce, es una prueba que nos permite decir, este paciente podría tener un cáncer de colon, vamos a una prueba superior, o por el contrario, bueno, pues no tiene sangre oculta en heces, podemos estar relativamente tranquilos. Cuando la prueba de sangre en heces es positiva, se requiere, lo acabamos de escuchar, una prueba superior, la colonoscopia, la introducción de una cámara por el recto para localizar posibles pólipos y, en su caso, extirparlos en ese mismo procedimiento. Para tomar biopsias en el supuesto de que se vea que hay lesiones malignas o, muy importante, lesiones premalignas, porque los pólipos
que son lesiones premalinas, cuando se extirpan, se abandona la posibilidad en este momento de padecer un cáncer de colon, porque el cáncer de colon es una secuencia de procesos que empieza por un pólipo benigno y acaba convirtiéndose en maligno, pero esta secuencia puede durar hasta 7 años, de tal forma que hay bastante tiempo para poder ser interceptado y curar al paciente. Más allá de todo esto, existen también algunas pruebas genéticas de ADN indicadas para personas con antecedentes familiares de cáncer de colon que permiten controlar y prevenir la aparición de la enfermedad desde incluso la adolescencia. Los sarcomas también tuvieron su espacio dentro de los cánceres. Se trata de un grupo de tumores cancerígenos muy poco frecuentes que afectan a los huesos y a los tejidos blandos, por ejemplo a los músculos, los vasos sanguíneos, los nervios, los ligamentos y el tejido adiposo. Existen muchos tipos de sarcomas y se estima que en un 50% de los casos pueden curarse. Pero estamos ante un grupo de tumores muy difíciles de diagnosticar, por lo que se requiere de especialistas en la materia muy acostumbrados a lidiar con esta enfermedad. Varios de ellos nos ayudaron en este capítulo, entre ellos el doctor Eduardo Ortiz, jefe de sección de tumores del Servicio de Traumatología del Hospital La Paz de Madrid, una autoridad en la materia. Doctor Ortiz, estamos acostumbrados a escuchar hablar de carcinomas, pulmón, páncreas, próstata, pero ¿qué es un sarcoma? Eso quizá la opinión pública no lo sabe tanto. ¿Qué es? Es complicado comentártelo, pero un sarcoma es un tipo de cáncer, pero cuando el cáncer se origina dentro de los órganos, como tú muy bien has dicho, en el páncreas, en el pulmón se denomina cáncer. Cuando se encuentran los tejidos blandos de las extremidades o en los huesos, se denomina sarcoma. Ese es el tejido conectivo. Y el tejido conectivo tenemos en todo el cuerpo, por lo cual podemos encontrar un sarcoma en cualquier en cualquier estructura del cuerpo humano. ¿Y tiene unas características peculiares respecto a un carcinoma? Sí, muchísimas. Es muy, pero muy raro. Es el 1% de todos los cánceres. Y eso hace de que los que trabajamos con este tipo de cáncer, denominado sarcoma, deben de ser gente muy especializada y experta, porque no es habitual verlo en la población general. ¿Y a la hora del manejo es más complicado que un carcinoma? ¿Se maneja bien? ¿Cómo es? A la hora del manejo se puede decir que es más complicado que un carcinoma debido a su rareza. Por ejemplo, un anatomopatólogo puede que no vea frecuentemente este tipo de sarcoma y puede confundir el diagnóstico, por lo cual tienen que ser patólogos avesados. Igual con el oncólogo médico y el oncólogo radioterapeuta. La palabra sarcoma engloba a un conjunto de tumores muy diversos que tienen su origen en los tejidos blandos de nuestro cuerpo y en los huesos. De los primeros, de tejidos blandos como los nervios, la grasa o los músculos, existen 50 tipos diferentes y de los de huesos hay 60 tumores distintos. Se trata de unas enfermedades, un conjunto de enfermedades muy infrecuentes y debido a su escasa frecuencia y a su enorme variabilidad y enorme cantidad de subtipos histológicos, pues su tratamiento es de alta complejidad, ¿no? Porque no podemos tratarlos a todos igual. Los sarcomas son mucho menos frecuentes que los otros dos grupos de cánceres, los carcinomas y los linfomas. El más frecuente son los carcinomas. Después tendríamos los linfomas y por último los sarcomas. Pero si vamos al grupo de edad de la infancia, en la infancia son más frecuentes los sarcomas y los tumores del sistema nervioso y los linfomas que en otros grupos de edad. O sea, en la infancia sí son más frecuentes y en la edad adulta es el menos frecuente de todos. Los niños pueden ser un 12%, ¿no? los sarcomas de los diferentes tipos de tumores que tienen, pero de los adultos es un tumor muy infrecuente. Pero es que dentro de la infrecuencia de los sarcomas hay ciertos subtipos que son extremadamente raros. El pronóstico de un sarcoma varía en función del grado de la necrosis, cuanto mayor sea esta, más agresivo, y de la mitosis, es decir, de la velocidad a la que las células cancerosas se dividen. En diagnóstico también pusimos la mirada sobre nuestra piel y las múltiples enfermedades que la castigan.
La piel es un órgano, el más grande del cuerpo, que nos protege de agentes externos, del calor y el frío, de las bacterias. Es impermeable, se repara y lubrica a sí misma, incluso elimina algunos residuos del organismo y refleja nuestra salud física, alerta de enfermedades de otros órganos y sufre también sus propias patologías. De todo esto nos hablaron diversos expertos, como el doctor Ignacio Sánchez Carpintero, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional con gran experiencia y reconocimiento. Doctor, ¿la piel es un órgano? La piel es un órgano y de hecho es una frase que la hemos oído todos muchas veces. Es un órgano y además es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? Es un órgano porque por definición es una estructura, ¿no?, formada por diferentes tejidos que tienen una función determinada. O sea, la piel sabemos que nos aísla y nos protege, digamos, del medio externo, de factores agresivos, y también permite que nuestro organismo esté sano. Por ejemplo, la piel es la que regula la temperatura, y un ejemplo muy gráfico, por todos conocido, cuando se produce una quemadura en una superficie muy amplia de la piel, compromete seriamente a veces la vida, ¿no? Claro, y como un órgano que estará relacionado con otros órganos, ¿no? Es decir, que no funcione bien algo en la piel puede significar que está funcionando mal otro órgano también. Sí, es muy interesante ese aspecto porque la dermatología es como una medicina interna. Nosotros vemos mucha patología que muestra señales en la piel con síntomas o signos, con cambios que se ven, o síntomas como puede ser el picor, por ejemplo, o un exceso de sudoración, que revelan otros problemas internos. De hecho, por ejemplo, pacientes con diabetes tienen manifestaciones cutáneas y a veces a través de las lesiones cutáneas diagnosticamos una diabetes. Pacientes con vitíligo, que aparecen manchas blancas, pues a estos pacientes siempre les pedimos unos análisis de hormonas tiroideas o de anticuerpos contra el tiroides y descubrimos muchas tiroiditis autoinmunes gracias a una consulta de dermatología. Nos fijamos ahora en el cáncer de piel, una enfermedad muy habitual, probablemente mucho más de lo que creemos. Lo primero de todo sería decir que el cáncer de piel se clasifica en dos grandes grupos, el melanoma y el no melanoma. El cáncer de piel no melanoma es muchísimo más frecuente y el que es más frecuente de todos es el carcinoma vasocelular. Es muy frecuente. Prácticamente se estima que en población europea el 40% de la población lo va a sufrir en algún momento de su vida. El carcinoma celular es un tipo de tumor que afecta a las células más superficiales de la piel, sobre todo a las más expuestas al sol, debido a mutaciones por factores como la excesiva exposición a las radiaciones ultravioletas de la luz solar. Se trata, no obstante, de un cáncer con buen pronóstico, progresa de manera lenta y además suele localizarse en un punto concreto. Normalmente se queda donde sale, puede ser muy infiltrativo, puede ser muy agresivo donde aparece, pero la posibilidad de que se vaya a otras partes del cuerpo, que de metástasis, que es una de las cosas que siempre más nos preocupa en el cáncer, es muy baja. Respecto al melanoma, aunque menos frecuente, puede ser más peligroso que el carcinoma porque algunos tumores de este tipo sí pueden hacer metástasis. Hay melanomas que de entrada tienen lo que llamamos una fase prolongada de crecimiento superficial, se van extendiendo y van aumentando bastante su tamaño, pero invaden muy poquito la dermis y el pronóstico suele ser muy bueno, el espesor, el llamado índice de Breslow, será muy finito y con la extirpación la mayoría quedan curados. Y luego hay melanomas que invaden más en profundidad. Algunos lo hacen tardíamente, es decir, después de una fase prolongada de crecimiento radial en superficie, pero otros lo hacen desde el principio. Esos melanomas pueden ser muy pequeños en tamaño, pero muy profundos en la piel del paciente y esos tienen normalmente un desarrollo más rápido y un riesgo de metástasis mucho mayor. En todo caso, ante una sospecha o ante una duda, lo prudente y lo aconsejable siempre es acudir al dermatólogo. Entre otros muchos asuntos, el embarazo fue otro de los capítulos de diagnóstico. Desde un punto de vista meramente científico, se trata del estado fisiológico de una mujer que comienza con la concepción y continúa con el desarrollo fetal hasta el momento del parto, normalmente a las 40 semanas. Es evidente, no obstante, que el embarazo es mucho más que eso. Implica importantes cambios anímicos y físicos en la mujer, cambia la vida de una persona y conlleva factores emocionales imposibles de dejar a un lado.
De todo esto hablamos con embarazadas, con matronas y especialistas como la doctora Silvia Iniesta, una experimentada ginecóloga que ejerce en La Paz y el Ruber Internacional y que nos ayudó a explicar mejor qué sucede en el embarazo. Un embarazo es algo natural, desde luego, parece algo muy sencillo de que ocurra, pero tienen que producirse unas condiciones muy precisas y muy específicas, ¿no?, para que suceda un embarazo. ¿Cuáles son? Bueno, a priori se necesita que un espermatozoide llegue en el momento que haya una ovulación y que no haya ningún obstáculo entre medias para que el espermatozoide pueda llegar y fecundar al ovocito. Eso sería a nivel anatómico y cosas que evidentemente se necesitan. Pero también se necesita una buena calidad espermática, una buena calidad ovocitaria y que todo eso puede ir mediado por muchos factores de la propia mujer, del propio varón o condicionados por muchas cosas del entorno, ¿vale? Entonces, a priori puede costar poco quedarse embarazado, sobre todo si la edad de la mujer es joven. En esas situaciones sí que pues todos estamos mentalizados a los métodos anticonceptivos porque al final los embarazos sí que ocurren y a medida que aumenta la edad de la mujer sí que suele ser uno de los factores fundamentales para que ese embarazo logre, o sea, cueste más en llegar. La culminación del embarazo es el parto, un proceso natural cargado no obstante de estereotipos ante el que muchas mujeres, sobre todo primerizas, sienten miedo, algo lógico y habitual. Se trata para ellas de afrontar algo muy importante y desconocido, cargado de estereotipos que lo asocian al dolor e incluso al riesgo vital para la madre y el hijo. Yo creo que el 100% de las mamás tienen ese miedo, como es normal, a que algo ocurra en el parto, ¿no? Como es normal, ¿no? Les encantaría que se les diera un papel donde les dijésemos que va a ocurrir todo perfecto, 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 ¿no? Que vamos a tener un parto sin ningún punto y que va a ir todo bien, ¿no? Ese miedo está ahí y es totalmente normal y comprensible. Otro aspecto tan importante, al menos como el parto, advierten las matronas, es el posparto. Con el nacimiento del bebé no acaba nada, empieza una larga andadura. Saber qué le espera a la mujer en un momento de cierta debilidad es fundamental para su recuperación emocional y física. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que poner ya punto final a este diagnóstico de hoy, que además ha sido el primero de 2023, un año que esperemos que sea muy próspero para todos y en el que esperamos también acompañarles semana tras semana aquí en este programa, ya lo saben, como siempre, con temas de salud contados desde una perspectiva muy diferente. Hasta la semana que viene, que sean felices.